Ah, tú soy el que me agrediste en el museo, ¿ya? ¿Qué necesita, señora? Yo hablé con pregúntale a la que, mira, la que está ahí, pregúntale lo que necesito, ¿ya? ¿Sí? Si no te preocupes, ahora voy a la jefatura del departamento de policía, después del ministerio. No me digáis, haga lo que quiera, dame explicaciones. ¿Quién te llamó para venir acá? Yo le dije que no podía apagar mi celular. Yo le dije que no podía apagar mi celular, que no podía apagar mi celular, porque estaba revisando una grabación. Una grabación. En ese momento salí de la biblioteca para terminar de revisar mi grabación. En ese momento la directora cerró la biblioteca con llave. Me dijo que me fuera del país. Ya, permiso, supongo que en el ministerio no me van a robar mis cosas.
Necesito saber quién llamó a un policía que lo tengo grabado en mi canal que me agredió en el museo. ¿Por qué llamaron a la policía No, nadie llamó a para la que me policía. acosara? No, Lo la tengo policía grabado. recorre el edificio permanentemente, no es que nadie lo llamó. ¿Pero qué hace él acercándose a mí? Yo lo tengo grabado en mi canal agrediéndome. Los abogados que estoy viendo en La Rioja están viendo el tema de tramitarme una vez corpus. ¿Por qué ellos me tienen que acosar mientras yo vivo acá en el 5º piso del Ministerio de Educación de Santa Fe? La falta de respeto de una serie de personas que no me dejan en paz escuchar una grabación para transcribirla, y se acerca a mí un policía que ya me agredió psicológicamente antes en el museo. ¿Ya? No, no se acerca, lo que pasa es que ellos recorren permanentemente el edificio. Es por la seguridad de todos nosotros, no es nada personal. Pero ¿por qué él viene a decirme a mí qué estoy haciendo? Yo le dije que le preguntara a usted. Usted sabe que yo estoy tratando en paz de transcribir. Es que por algo yo quiero una vez corpus, o sea, si yo quiero estudiar en este país, tengo que aguantar que 5 millones de militares me interrumpan qué estoy haciendo mientras trato de estudiar. ¿Alguien puede estudiar libre así en un país? ¿Cómo es que se llama la ministra de Educación de Santa Fe? Doctora Claudia Balaguer. Doctora Claudia Balaguer. Ya, mira, voy a tratar de transcribir antes de 1 hora el tema porque son 7 minutos de grabación y no me manden 5 millones de policías mientras trato de redactar el tema. Porque si lo redacto lo mismo, lo puedo pasar en l'INADI, ¿ya? Pero también claro, por ahí para que vos te puedas... Mire, todos los lugares son para escribir. Yo puedo escribir en un baño, puedo escribir en una ventana, puedo escribir en el suelo. Todos los lugares son para estudiar. Y esto es el Ministerio de Educación. Y ella fue la que me dio autorización para transcribir el tema porque quiero que la ministra de Educación que hay en Santa Fe vea el tema. Si no lo acoge bien, tengo que ver lo mismo en el Ministerio de Educación de Buenos Aires. ¿Ya? Porque alguien tiene que ver toda la mafia que hay en Santa Fe, ¿ya? Si no tenés un lugar, por ejemplo, te vas a tu casa, la transcribís No, si yo lo puedo transcribir mientras no me manden 5 millones de policías interrumpiéndome mientras trato de escribir. Porque ya es una dictadura que una directora de una biblioteca de profesores ya no te deje ingresar, ya una dictadura mucho peor, que el Ministerio de Educación me mande policías que no me dejen escribir en paz. Yo te expliqué, no es que nadie te manda policías. El señor recorre las instalaciones del edificio por nuestra seguridad, no es que te lo mandan a vos, a los policías. No sé por qué lo toman. Pero él ya me agredió, entonces tendría que haber, si yo voy a tramitar una vez corpus, porque yo lo tengo grabado en mi canal agrediéndome verbalmente en el museo que está aquí cerca, ¿ya? Lo mínimo, una orden de alejamiento, ya para todos los policías de Santa Fe que me han agredido, que ni siquiera dialoguen conmigo, que no se acerquen a mí, ¿ya? Porque yo tengo la paciencia de no defenderme de sus agresiones, tengo la paciencia, ¿ya? Si no podés en cualquier momento traer... Yo puedo escribir en cualquier parte si yo soy profesora de matemáticas. Yo quiero escribir ahora, lo que no quiero, que me manden 5 millones de policías más mientras trato de escribir y que esta persona ya tenga el absurdo en su mente que uno no puede escribir en cualquier parte. Uno puede escribir hasta debajo de la lluvia, ya con un paraguas. Uno puede escribir mientras viva. A mí lo primero que me enseñaron en mi universidad es que los profesores deben estudiar toda su vida. Fue lo primero que me enseñaron. Y que el profesor que nos renueva continuamente su conocimiento se queda atrás. ¿Ya?